Muy buenas a todos, bienvenidos a la sexta ronda de la primera ronda de la segunda jornada del Campeonato del Mundo de Rápidas. Vemos cómo está la clasificación tras la buena primera jornada, trajimos varias partidas y bueno, pues Magnus Carlsen se jugaron 5 jornadas, 4 puntos y medio, empatado a puntos con Fedoseyev y Erigaisi, que están jugando en otro tablero, y Van Foreest lleva las piezas negras contra Magnus Carlsen. Una partida muy importante. C4 ya en el tablero, los relojes los tenéis arriba y abajo de las fotos de los jugadores y en la descripción del vídeo, como siempre, info de la partida y de todo el campeonato rápido y luego el blitz que viene a continuación de este. C4 apertura inglesa, se defiende o se juega la defensa a Agincourt con E6, preparando D5 y Carlsen opta por el fianchetto. Jugando G3, D5, en caso de cambios pues se recaptura con el peón y de momento se ignora dicho movimiento, se desarrolla el alfil, pero por otra parte las piezas negras ganan algo de espacio. Se juega D3, C5 reforzando la defensa del peón y tras jugarse E3 con ataque sobre el centro se desarrolla pieza. Es verdad que E5 es posible, pero se hubiese movido 2 veces el peón y como vemos todas las piezas negras tras 5 jugadas todavía están sin desarrollar las piezas, ¿no? Por lo tanto se opta de momento con caballo F6, lo cual vienen los primeros cambios en D4 y A3 ganando algo de espacio y quizás con ideas de jugar B4 en la posición. A5 por parte de Van Foreest, controlando la casilla y quizás evitando pues ese B4, ya que la torre de A1 está indefensa, y alfil G5 sigue el desarrollo clavando al caballo de F6, caballo C6 y tras caballo D2 se juega alfil E7. Ambos jugadores buscan el enroque, la partida continúa con caballo E2, quizás más natural caballo F3 con cierta presión sobre el centro o control sobre casillas como D4 y E5, pero Carlsen opta por este movimiento con el cual, bueno, pues las piezas blancas van a quedar un poquito atascadas. Ambos jugadores enrocan en corto y E5 ahora sí reforzando, bueno, pues la defensa del peón y como vemos hay bastante control sobre posibles saltos de este caballo que se ha desarrollado a E2. No tiene mucho espacio también por culpa de este peón que es débil en el centro que tienen las blancas y es por eso que bueno, pues las piezas negras no solamente tienen control sobre el centro, sino también cierto control sobre el flanco de dama. Carlsen decide cambiar pues alguna pieza jugando alfil por y tras torre E1 se centraliza la torre, aunque de momento pues no tiene fuerza en la posición. Tras estos movimientos además Van Foreest ataca o mueve pieza o peón en el flanco de rey jugando H5 y alfil y C5 por parte de las piezas blancas. Y es aquí cuando empieza a cambiar un poquito la cosa. Carlsen, visto que no tiene pues muchos movimientos, por ejemplo, con el caballo de 2, tampoco con el caballo de 2, quizás tiene grandes movimientos, juega C5, libera esta casilla para el caballo para que pueda tener un poquito más de espacio. Van Foreest reacciona jugando alfil E7, es verdad que con este movimiento deja un poquito más indefenso este peón de 5, pero está atacando en C5, se defiende con torre C1 y A4 un movimiento algo débil por parte de las piezas negras, quizás H4 y siguiendo con este ataque en el flanco de rey, ya que tiene dominado el centro y el flanco de dama pues ahí de momento está parado, hubiese sido más importante para continuar. Opta también por tener control sobre el flanco de dama, juega a 4 y Carlsen, bueno, aprovechando que se había jugado C5 y liberado esta casilla de C4, juega, como decíamos, caballo C4, a lo que se responde con alfil E6. Y estas jugadas son bastante importantes, ya que aquí, como vemos, por un lado se está dejando un peón indefenso, pero que la captura no podría ser, ya que a esta ganancia de peón pues existe alfil por C6, se elimina el defensor de 5, la recaptura es obligada y caballo por E5, ganando un peón central importante, ya no hay control sobre esta casilla de F4, además se ataca en C6, se está atacando o hay una descubierta sobre el alfil y a una jugada como dama D5 atacando al caballo que está también indefenso, caballo F4 siendo muy potente, ¿no? Queda defendido el caballo, además se está atacando al peón de H5 con varias piezas y las piezas blancas estarían pues muy potentes, ¿no? La dama primero hay que retirarla e incluso ahora pues dama por H5. No se pierde la pieza ya que está defendida, pero bueno, pues las blancas están fantásticamente bien en esta posición. Por lo tanto, bueno, pues no es una opción esta captura y quizás el mejor movimiento para las negras hubiese sido alfil G5. Bueno,
F4 no se puede jugar quizás, o bueno, podrían venir cambios, y por otro lado se estaría atacando la torre C1, torre C2, y entonces dama F6, bueno, pues refuerza el peón de D5 refuerza la defensa, y además también, bueno, pues se controla el caballo que está en C6. Esto no se juega, Van Forests opta por seguir con el desarrollo, alfil E6, mirando al caballo de C4, y tras alfil por C6 jugando Magnus Carlsen. Aquí otra opción quizás interesante a priori podría ser caballo B6, ya que gana un tiempo sobre la torre y además hay doble por parte de las blancas a este peón, pero el tema es que se puede jugar alfil B3, siendo una jugada intermedia, se ataca la dama y entonces, bueno, pues la torre una vez se retira la dama, pues se retira la torre y queda defendido el peón y un alfil pues bastante también interesante. Carlsen no puede hacer este movimiento y lo que hace es eliminar el defensor de E5, a lo que se responde con B por C6. Quizás aquí en esta posición primero alfil por C4 hubiese sido más interesante y la respuesta por parte de las blancas tendría que haber sido torre por C4, ya que en caso de capturar y ganar un tiempo ganando un peón, bueno, pues atacando a la torre de A8, el alfil de C4 está atacado. El tema es que alfil B3, bueno, pues ganaría un tiempo sobre la dama, esta se tendría que retirar y tras torre A5, retirándose del ataque del alfil, pues es verdad que hay doble sobre este peón y se puede jugar C6 y es un peón pasado, pero es difícil coronarlo, aunque hay por parte de las piezas blancas pues control por parte de la torre que está colocada detrás, pues simplemente alfil D6 controla perfectamente bueno, el avance del peón, se va a colocar incluso el alfil en esta posición y además este peón y alfil pues han quedado, sobre todo el alfil queda completamente fuera de juego. Es verdad que avanza, está defendiendo a un peón que está pasado, pero poco más de eso pues se puede hacer. Y por otro lado, bueno, pues hay bastante debilidad en las casillas blancas y el alfil, como vemos, no aportaría, ¿no? Por lo tanto, interesante jugar este movimiento, difícil, y aunque cuentan con bastante tiempo en el reloj, pues también hay que jugar un poquito con intuición y es difícil en algún momento. No obstante, Jordan Van Forests, pues ahí están sus números hasta este momento, opta por B por C6 y caballo por E5, ganando de momento un peón. Es ahora cuando se juega alfil G5. Si pensamos en un movimiento y para ver también la dificultad de la posición, una jugada como dama D5 atacando el caballo, pues nuevamente caballo F4, ese caballo que comentábamos que no estaba tan bien, pues de repente es tremendo, ¿no? El segundo caballo queda defendido y bueno, pues unas posibilidades tremendas las piezas blancas. Se opta por este movimiento en esta posición y se decide jugar caballo por C6, ganando un segundo peón. Además viene con ataque sobre la dama y aquí ¿qué se puede jugar? Si dama de 5, bueno, pues evitando la captura y atacando al caballo. El problema de este movimiento es que existe caballo B4 simplemente retirándose y también existe incluso caballo E por D4 manteniendo ambos caballos defendidos, y aunque se está entregando la calidad realmente no se puede capturar, ya que tras esta captura, bueno, pues vendría el caballo a E7 y estaría ganando la partida en la próxima jugada, ¿no? O al menos la dama. Por lo tanto, en esta posición Van Forests opta por este movimiento, ya que gracias a esa jugada hay rayos X sobre el caballo que está indefenso y existe en algún momento alfil B3 ganando un tiempo sobre la dama y ganando pieza, aunque realmente, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Por otro lado, el alfil sigue atacando a la torre en C1 y Carlsen, bueno, pues juega el mejor movimiento, además es único para mantener ventaja y es F4, ya que además de evitar la pérdida de la calidad está atacando una pieza. Por lo tanto, cuando se juega alfil B3 se ataca a la dama, esta se retira y al perder el caballo en C6, por otro lado se está ganando la pieza en G5. A todo esto, bueno, pues la posición ahora ya es bastante favorable a las piezas blancas, cuenta con dos peones de más y bueno, pues hay ciertas debilidades, ¿no?, por parte de las negras.
La partida continúa con dama d5, se centraliza la dama y se ataca al peón de g5, de momento defendido también por la dama, no obstante h4 reforzando la defensa, caballo f4 va a venir, este peón queda de momento aislado y tras estas jugadas torre a c8 dando un doble a este peón. No obstante Carlsen gana un tiempo, ataca a la dama, esta se retira a d7 y torre e4. Bueno, pues antes de la captura en h5 lo que hace es atacar el centro y este peón, que es molesto, ¿no? O está ahí en la posición. Tras estas jugadas se juega torre c6, quizás para doblar torres, al menos activa una de las torres por la sexta, y dama f2. Con este movimiento, bueno, pues hay doble ataque sobre este peón. Como vemos ahora, Van Foreest ha pasado completamente a la defensa, es Carlsen el que está apretando y caballo por h5 ganando un tercer peón, y aquí de alguna manera, bueno, pues con este movimiento se recomendaba hacer una jugada como torre 6 que también, bueno, pues busca quizás algunos cambios y tampoco beneficia a las negras. Se opta por este movimiento, es verdad que se ataca la torre pero se está olvidando de este peón y el alfil queda clavado. Por otro lado se juega dama c8 ganando este peón ya que hay doble ataque en la posición, pero Carlsen tras jugar caballo f4, bueno, pues fuerza los acontecimientos y vienen varios cambios. Torre por c5, torre por dama por c5 y ahora se cambia todo el material en la casilla de d5, llegando a esta posición en la que son 3 peones de ventaja y poco más se puede hacer. De momento se avanza el peón a d4 quedando defendido, dama e4 y dama d2, colocándose detrás del peón que prácticamente se puede avanzar, dama f3 buscando g3, rey h2 defendiendo y nuevamente dama d5 bloqueando este peón pasado. Carlsen opta o juega el mejor movimiento nuevamente, dama d1 defiende y ataca en a4, dama b5 defendiendo y quizás d5 es posible, y aunque contaban con tiempo decide jugar nuevamente dama d2, dama d5 repitiendo alguna jugada, h5 ya en el tablero y tras dama f3 atacando al peón, además vendría con jaque, h6 por parte de las blancas. Dama h5 dando un jaque, el rey se retira a g2 y tras dama g4 ahora sí finalmente se empieza a avanzar este peón. Van Foreest da un jaque en e4 y tras rey h2 finalmente decide abandonar, ¿no? Como vemos son 3 peones finalmente los que están de más, que tienen las piezas blancas y una posición pues completamente ganada. Por mi parte nada más respecto a este vídeo, hablamos para otros. Un saludo, chao.